amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en el mes de marzo y con ello conmemoramos una fecha muy importante para la lucha feminista, el 8M, Día Internacional de la Mujer, en donde buscamos visibilizar la lucha en contra de la violencia hacia este sector de la población. Es por eso que aquí en el Rincón de los Chaneques, Historia Ambulante, les hemos preparado una serie de videos para hablar acerca de la historia de la lucha del movimiento feminista y su importante aportación para hacer una sociedad más justa y equitativa para todos. Así que, bienvenidos a un nuevo video en el Rincón de los Chaneques, rumbo al 8M y... bueno, posiblemente esto salga un poco después porque justo ahora estamos yéndonos para la marcha. Así que bueno, si salen a marchar, ahí nos vemos. Y... bienvenidos a un nuevo video en el Rincón de los Chaneques. Comenzamos. Para empezar, nos gustaría mostrar algunas reflexiones sobre la memoria desde una perspectiva histórica. La memoria se relaciona con la cotidianidad y formas de vivir la historia, con los procesos de socialización que también son procesos identitarios y emocionales, con diversos intereses políticos. La memoria se construye a partir de las relaciones temporales con lógica propia y está atravesada por los riesgos del recuerdo y el olvido. Según Edith Curi Pineda, la memoria es una construcción social, política, cultural e histórica, que tiende puentes entre diversas temporalidades. Es dinámica y cambiante. Además, todo discurso memorístico tiene un revestimiento simbólico, elementos afectivos y axiológicos y, en definitiva, es la interpretación del presente. El 8 de marzo, las mujeres recurrimos a los ejercicios de memoria y específicamente a la conmemoración para reflexionar sobre las desigualdades y violencias históricas ejercidas hacia nosotros. ¿Por qué no celebramos? No podemos celebrar la muerte de compañeras en lucha, los 11 feminicidios por día, la desaparición, las imposiciones arbitrarias de poder, la discriminación, los abusos sexuales, los abusos de poder, la violencia económica, psicológica, etc. Eso no es motivo de celebración. Conmemoramos para no olvidar, para recordar la deuda histórica y social, que la lucha sigue vigente, sigue siendo legítima y es necesario que sea escuchada y tomada en cuenta en nuestros diferentes espacios de acción. La historia y la memoria también las constituyen las marcas en los espacios. Retomando la propuesta de Pierre Nora, el carácter presente y conflictivo de las memorias se puede observar en monumentos, nombres de calles, plazas, etc., pero además puede tener un carácter inmaterial y esto nos llevaría a tomar en consideración consignas políticas, marchas, banderas, teatro, música y grafitis. Se convierten en hitos en el espacio que nos hablan de lo cotidiano. En este sentido, podemos recordar cuando en 2020 la colectiva feminista Mujer Manglar renombró las calles conurbadas a Tampico con los nombres de las mujeres que habían sido víctimas de feminicidio en Tampico, Altamira y Ciudad Madero, o cuando el 7 de marzo de 2021 niñas y mujeres organizadas en Querétaro hicieron una reforestación con árboles de la región en memoria de las víctimas de feminicidio en lo que iba de ese año. Pero para adentrarnos un poco más en este término vamos a definir qué es el feminismo. De acuerdo con Victoria Sur en su libro Diccionario Ideológico Feminista, el término se define como: el feminismo es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de la que ha sido objeto y son objeto por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo y con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Victoria Sao y Sánchez. Entonces bien, podríamos decir en pocas palabras que el feminismo busca la liberación femenina del sistema patriarcal, y a pesar de que a lo largo de la historia podemos encontrar diversos ejemplos de figuras femeninas que desafiaron al sistema que las oprimía, el movimiento feminista como lo conocemos tiene su mayor auge en el siglo XVIII, cuando un gran número de mujeres, sobre todo en Europa,
empieza a surgir con una nueva ideología a partir de la Ilustración. Paréntesis. Recordemos que en la Ilustración definía que todos los hombres somos iguales sin importar nuestra clase social, así que las mujeres toman conciencia de su condición e inicia la primera ola del feminismo. Cierro paréntesis. Pero aunque este es el movimiento más reconocido, no debemos olvidar que es una lucha que se remonta muchos años atrás y que no es exclusiva de Europa. Pero, regresando al tema, Olimpia de Gores en el año de 1791 replica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y reivindica sus derechos civiles para la mujer. Por otro lado, Mary Wollstonecraft, con su texto La Vindicación de los Derechos de la Mujer, remueve conciencias con afirmaciones como que la desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, sino cultural. Así pues, con estos textos se funda lo que conocemos como el movimiento feminista. A partir de este momento es que las mujeres comienzan con su lucha para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Sin embargo, este movimiento es fuertemente criticado, censurado e incluso diversas mujeres son encarceladas y guillotinadas. Así es como en el año de 1800, el Código Civil francés, que se extendía por toda Europa, exige a las mujeres sometimiento a sus maridos y se les deja sin derechos civiles. Como respuesta a esto, inicia la segunda ola del feminismo, conocida como el sufragismo, el cual pasa del ámbito intelectual a la acción social, y tiene su mayor auge en Estados Unidos e Inglaterra. Y estos a su vez influyen en el resto de los países. En este periodo, el feminismo empieza a ser activo a partir de luchas y protestas violentas, huelgas de hambre, encadenamientos e incluso bombas. Comienzan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, por ejemplo, Sojourner Truth, que habla de la doble exclusión de la mujer, por negra y por mujer, o Flora Tristán, quien funda el feminismo socialista, y habla de la doble exclusión de clase y de género, diciendo su famosa frase, las mujeres son las proletarias del proletariado. Así es como poco a poco las mujeres comienzan a generar cambios y a participar en otros ámbitos lejos del doméstico, y generando diferentes discursos feministas que respondían a las diferentes mujeres en todo el mundo. Así, años más tarde y finalizadas las dos grandes guerras, el movimiento feminista sufre una pausa, ya que con la reciente paz y con todas las comodidades y derechos civiles establecidos, las mujeres deberían tener todo para ser felices. ¿No es así? Pues no. En ese momento aparece una figura clave para el movimiento feminista, Simone de Beauvoir. En su libro El segundo sexo, vuelve a remover nuevamente conciencias de la lucha hablando del androcentrismo, que, otra vez, abro paréntesis. El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. La palabra androcentrismo hace referencia a la práctica consciente o no de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Cierro paréntesis. Beauvoir explica cómo es que el sistema en general pone al hombre como centro y norma de todas las cosas, mientras la mujer queda excluida al papel de lo otro. Y también cómo es que el rol de la mujer está ligado a lo que se espera de ella y no a sus necesidades como individuo. Así como las mujeres comienzan a cuestionarse sus necesidades y crear posturas políticas que responden a estas necesidades, y el sistema que las oprime nuevamente surge con más fuerza nuevas teorías feministas, y con esto la lucha se ramifica. El feminismo se divide principalmente en dos corrientes o dos ramas, que es el feminismo radical, el cual busca derrocar el sistema patriarcal y restablecer un sistema más incluyente, y por otro lado existe el feminismo liberal, que a grandes rasgos busca la equidad entre los géneros. De estas corrientes feministas se dividen muchos otros tipos de feminismos, los cuales, como ya habíamos mencionado anteriormente, se adaptan a las realidades de las mujeres y sus necesidades. Por ejemplo, el feminismo negro, el feminismo antiespecista, el feminismo socialista, el feminismo trans, etc. Para entender el feminismo dentro del contexto latinoamericano, tenemos que remontarnos a la segunda ola del feminismo, la cual, como menciona Doris Lemus, se identifica como un renacer en los años 60 y 70 en el contexto de transformaciones contraculturales en Occidente. Si bien las teorías feministas de Norteamérica y Europa han tenido gran impacto en Latinoamérica, estas se han visto modificadas por un complejo panorama político en el cual interactúan con distintas o similares estrategias de lucha.
En este sentido y bajo este contexto, podemos hablar de cómo las feministas de países regidas por militantes pusieron al descubierto los fundamentos patriarcales de la represión estatal y la violencia institucionalizada. Por otro lado, el feminismo latinoamericano se dio a la tarea de la concientización hacia afuera, divulgando así propuestas feministas entre mujeres trabajadoras, rurales y urbano-populares, articulando así el feminismo con otras fuerzas sociales y políticas. Así es como podemos ver a grandes rasgos que el feminismo en Latinoamérica fue alimentado por diversas experiencias en movimientos insurgentes, organizaciones políticas militantes, movimientos estudiantiles, partidos políticos progresistas y la producción de instituciones académicas políticamente comprometidas. En México, la segunda ola del feminismo se hace notar a partir del movimiento estudiantil del 68, donde diversos grupos de mujeres se reúnen para compartir sus experiencias de marginidad y opresión. A partir de este momento se pone en la mirada pública la despenalización del aborto, la denuncia de violaciones y cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, poniendo estos puntos como referencia en la agenda del feminismo mexicano. La tercera ola se da bajo un contexto donde acontecía la lucha zapatista, lo cual desemboca en la constatación de que no existe un único tipo de mujer, sino que existen múltiples sujetos femeninos determinados por cuestiones sociales, étnicas, religiosas, nacionales y de orientación sexual. En consecuencia, en el interior de estos movimientos globales veremos aflorar unas prácticas y discursos feministas que vinculan la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el Estado, pues la consideran formas institucionalizadas de legitimar la dominación masculina. En la actualidad, la lucha de los feminismos se expresa en diferentes espacios y con mujeres diversas, que enriquecen con el aporte de sus experiencias a nuestro movimiento. Como ejemplos, podemos nombrar las marchas feministas del 8 de marzo, donde miles de mujeres se reúnen para alzar la voz. También existen colectivos como las Brujas del Mar que pusieron en marcha el 9 Nadie se mueve, el cual convoca a un paro nacional por parte de las mujeres. Está también Afroféminas, que son una organización de mujeres afrodescendientes presentes en Europa y América. De igual manera, podemos encontrar la lucha dentro de la música con exponentes como René Ghost, Vivir Quintana, entre muchas otras. Y bueno, chaneques, esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algunas cosas o un poco más acerca del movimiento. Y en conmemoración por la lucha feminista, el Rincón de los Chaneques Historia Ambulante estará realizando una serie de videos para tocar temas de esta lucha. Les recordamos que les dejamos todas las referencias bibliográficas y de nuestra investigación en el link y al final de nuestro video. Así que sigan investigando y pues nos vemos en el próximo video. Bye bye. Crecieron alas, cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los